días, mil bendiciones para todos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Él es fiel y yo creo que por su gracia estamos aquí. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidos a nuestra transmisión una vez más. Y bueno, anhelamos que el Señor una vez más hable a nuestras vidas. Es nuestro segundo servicio, agradecidos con Dios porque usted está aquí, porque usted también nos está viendo allá. Y bueno, preparemos nuestros corazones para la palabra. Recuerde que estamos aquí para recibir un mensaje de Dios, un mensaje que estamos dispuestos a poner en práctica. Sí, porque poner en práctica la palabra es lo que nos va a bendecir. Es cierto. Así que bueno, nos preparamos. Y quiero que si usted trajo su Biblia, que espero que la haya traído, y usted también en casa, bueno, siempre hacemos el énfasis. Por favor, abra su Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el verso 16. Bienvenidos todas las personas que nos visitan aquí en el templo y a todas las personas que tal vez por primera vez están colocando esta transmisión y también a los que continuamente suelen ver nuestra transmisión en Facebook. Entonces, bueno, a partir de aquí comenzamos la predicación. Quiero que por favor abra su Biblia. Libro de Hebreos capítulo 4. Libro de Hebreos capítulo 4. Y después de leer este texto, le voy a decir que es evidente cuál es nuestro tema en esta mañana. Ya lo tiene la cita, Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice así, y bueno, si no, lo puede ver aquí en nuestro video bin. Dice, acerquémonos. ¿Cómo dice? Acerquémonos. Pues, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Y qué más? ¿Gracia para qué? Es decir, lo leemos nuevamente juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, ¿cuántos alaban a Dios por esa palabra? Amén. Vamos, dale un fuerte aplauso. Mire qué maravillosa palabra la que Dios nos trae en esta mañana. Aleluya. El título es evidente. Vamos a hablar en esta mañana del trono de la gracia. Vamos a profundizar un poco en lo que significa el trono de la gracia y qué tiene que ver esto con nuestra vida, para nuestras situaciones, para lo que estamos viviendo, para lo que estamos atravesando. Pero comenzamos primeramente por hablar de qué es el trono. El trono era aquella silla, esa silla de poder y de autoridad que ocupaban los reyes. La autoridad suprema, estaba sentada en un trono, en esa silla majestuosa. Eso era el trono. Así que cuando hablamos del trono, estamos hablando de esa silla donde se sentaba la autoridad suprema. En la antigüedad usted lo podía captar cuando usted lee la escritura y cuando lee sobre las monarquías antiguas, se da cuenta de que el rey estaba sobre un trono y la reina también sobre un trono. Realmente tenemos que comprender que desde el trono se regía y se tomaban las decisiones más importantes que iban a conducir la vida de las personas, pero también la vida de la nación y de muchas naciones. Todo eso ocurría ahí en el trono. Ahí en el trono se tomaban las decisiones. Y lo que se decía ahí en el trono era lo que regía para la gente y para las personas. La gente tenía que someterse a eso, a lo que se decía en el trono, a las decisiones que se tomaban en el trono. Así que esto es una invitación para nosotros. Nos dice Dios hoy, preste mucha atención, por eso quise que lo leyéramos juntos al principio. Dice, acerquémonos. Es una invitación de Dios para acercarnos. Pero acercarnos ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Pero no a cualquier trono. Dice que es un trono de ¿qué?
un trono de gracia, y tenemos que profundizar en esta mañana acerca de lo que es el trono de gracia. Y miraremos toda la bendición tan grande de esta invitación que el Señor nos está haciendo. Y dice que allí en ese trono de gracia hallamos ¿qué? Hallamos misericordia y también hallamos gracia para el oportuno socorro. Qué maravillosa noticia. Qué maravillosa noticia para usted que ha llegado aquí en esta mañana. Qué maravillosa noticia para usted que nos está viendo allá desde casa. Dios nos hace una invitación a acercarnos al trono. Y si nos dice que nos acerquemos, es posible porque en algún momento nosotros estemos lejos del trono. ¿Cuántos aquí están lejos del trono? Ninguno, ¿cierto? Mire, esa es una de las situaciones. Si Dios nos dice acerquémonos, es porque es posible que estemos lejos. Lo que pasa es que es muy difícil aceptar que estamos lejos del trono. ¿Sí o no? Es muy difícil aceptar. Religiosamente nosotros decimos, yo estoy cerca del trono, es más cerquita, aquí estoy, le puedo tocar hasta los vestidos al Señor. Pero en esta mañana, a través de la meditación de la palabra, sabremos qué tan lejos o qué tan cerca estamos del trono de Dios. Mira, ahí en el trono tú puedes hablarle a Dios. Cuando hablamos de acercarnos al trono, es un acercamiento de Dios en intimidad, que nosotros podamos acercarnos a la intimidad más profunda con Dios, que podamos hablarle y con la seguridad de que Él nos va a escuchar, pero que también podamos escucharle en nuestro momento de ansiedad. Como hablábamos esta mañana, siempre tengo que decir esto, porque ya tuvimos un servicio, pero como hablábamos esta mañana, a veces lo que necesita una persona es escuchar la voz de Dios simplemente. En medio de su desespero, en medio de su angustia, en medio de las cosas que está pasando, cuando cree que está solo, cuando cree que está sola, cuando cree que no tiene esperanza, cuando cree que nadie se preocupa por él o se preocupa por ella, realmente lo que necesita es escuchar a Dios que le dice, yo estoy contigo, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo y estoy dispuesto a ayudarte. Amén. Así que eso es lo que hay en el trono. En el trono de Dios hay un Dios dispuesto a escucharte, hay un Dios dispuesto a hablarte, pero también un Dios dispuesto a ayudarte con tu necesidad. Eso es una gran noticia, eso es una muy buena noticia. Así que podemos hablarle a Dios de lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así que la invitación de ir al trono es un desafío para nuestra fe. Y es un desafío para nuestra fe, porque debemos tener la seguridad de que allí en el trono, a ese trono donde nos invita a Dios, hay una respuesta para nuestra vida. Amén. Así que desde ya estamos desafiados en esta mañana con esa invitación que nos hace Dios, que nos dice acerquémonos. Y mire, parece tan fácil, pero no lo es. No es tan fácil acercarse al trono, porque si fuese fácil acercarse al trono, todos viviésemos ahí, estuviéramos cerquita del trono. Es más, no nos alejaríamos de allí. Pero en el tiempo y en el momento en que vamos meditando, nos damos cuenta que quizás hay muchas cosas que nos impiden acercarnos al trono. Es necesario que en esta mañana podamos descubrir esas cosas, pero también que aceptemos esa invitación de Dios a acercarnos a su trono. ¿Trono de qué? Trono de gracia. No es cualquier trono, hermanos. Nos vamos a dar cuenta en medio de la meditación que no es cualquier trono, que es un trono de gracia. Mire, acercarse al trono era tal vez la única oportunidad que tenía una persona para cambiar su existencia. Cuando hablamos de las monarquías antiguas, cuando hablamos por lo menos de la monarquía en Persia, nosotros cuando hemos leído el libro de Esther, nos damos cuenta que aquella persona que se acercaba al trono del rey sin ser invitado, ¿qué le pasaba? La única sentencia para él era la muerte. Acercarte al trono del rey sin ser invitado, había una sola sentencia y era la muerte. La única manera de que esa persona no muriera o no muriese por acercarse al trono, hablábamos que de pronto alguna persona tenía que estar muy consciente del lugar donde estaba el trono y de quién estaba ahí en el trono, porque tú no podrías decir, no, es que yo iba para el baño y sin querer entré aquí en el trono, perdónenme la vida. No, puedes haberte equivocado, pero tienes que morir porque entraste al trono sin ser invitado. Esto tiene que comenzar a hablarnos a nosotros de esta gran invitación que nos está haciendo Dios. Dios te está diciendo, acércate al trono. Pero recuerde que en las monarquías, entrar
al trono sin ser invitado era una sentencia de muerte. Pero ¿qué era lo único que podía salvar a aquel que entraba al trono sin ser invitado? ¿Qué era lo único? Era una manifestación de gracia del Rey. Amén. Lo único que podía salvarle era una manifestación de gracia del Rey. Y era lo que estaba ocurriendo cuando nosotros leemos en el libro de Esther, en el capítulo 4, nos damos cuenta de que había un gran problema. Los judíos habían sido condenados a muerte por un hombre que era malvado e hizo que el rey firmara un edicto o sellara con su anillo un edicto que condenaba a muerte a todos los judíos en Persia. Qué terrible. Lo que se sellaba en el trono se ponía por obra. Las decisiones que se tomaban en el trono afectaban a todos. Miren lo importante de esto cuando Dios nos dice acércate al trono, porque en el trono está la autoridad para regir las vidas. Amén. Totalmente. Se había dado una sentencia de muerte para los judíos. Desde el trono salió esa orden y tenía que ponerse por obra. Todos los judíos que estuviesen en Persia iban a morir. Todos iban a morir. Y en otras provincias iban a morir. Qué terrible esto. Y había una mujer que era la reina Esther. La reina Esther era judía y había sido escogida por el rey para estar en el palacio. Pero la reina Esther no sabía todo lo que se estaba fraguando a su alrededor. Ella no sabía que su vida estaba en peligro. Ella no sabía que también sobre ella había una sentencia de muerte. Y ella estaba tranquilita en el palacio. Tranquila estaba en el palacio. Todo eso usted lo puede leer en el libro de Esther. Estaba tranquila en el palacio. Pero cuando se entera, porque su primo Mardoqueo le manda avisar de que hay una sentencia de muerte para todos los judíos. Y Esther, como estaba en el palacio, ella pensó que eso no le afectaba a ella. Pero su primo, con gran sabiduría de Dios, le manda a decir: Esther, mira Esther, no pienses que tú estás a salvo allá en el palacio del rey. Quiero que sepas que hay una sentencia que te cobijará a ti y que no te escaparás aún porque estés en el palacio. Amén. Y le dice: de alguna parte vendrá ayuda para nosotros, pero tú no pienses que te salvarás por estar en el palacio. Hay una gran diferencia y lo hablamos hoy. Una cosa es estar en el palacio y otra cosa es estar cerca al trono. Amén. Una cosa es estar en el palacio y otra cosa es estar cerca al trono. La mayoría de los cristianos vivimos en el palacio, pero los cristianos que hacen la diferencia son los que están cerca al trono. Amén. Nuestra vida como cristiano, y perdóname si soy duro con lo que estoy diciendo, pero esto va primeramente para mí. La mayoría de los cristianos marchamos en la mayor parte de nuestra existencia viviendo en el palacio, pero no cerca al trono. ¿Cuándo vamos o pensamos en ir al trono? Cuando hay un gran problema. Amén. Y las palabras que le dice Mardoqueo, que le manda a decir Mardoqueo a su prima Esther, son categóricas. No pienses que vas a escapar por estar en el palacio. Miren, hay una cantidad de cosas en nuestra vida que quizás se están fraguando, pero los cristianos somos demasiado tranquilos. Los cristianos pensamos en una mayor búsqueda de Dios cuando hay un problema. Amén o no amén. Cuando hay un problema, cuando se nos formó un lío. Por eso es que Dios tiene que tratar con nosotros a punta de dificultades. Porque mientras nos está yendo bien, no pensamos en acercarnos más. Así es. ¿Y qué pasa? Esther, cuando su primo la sacude con ese mensaje, ella reacciona y dice: tengo que ir al trono. La única oportunidad para los judíos, la única oportunidad de salvarse para los judíos, para los millones de judíos que existían en Persia, era que alguien fuese al trono y rogara por ellos. ¿Y quién era la más indicada? Era Esther. Esther estaba ahí en el palacio, pero como le digo, al principio estaba muy tranquila porque pensaba que en el palacio no le iba a ocurrir nada. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra vida como cristianos tiene que avanzar más. Que nuestra vida como cristianos es una vida muy tranquila en cuanto a la búsqueda de Dios.
que nuestra vida muchas veces transcurre nuestro mayor tiempo en cosas que no aprovechan cuando deberíamos estar en el trono. Amén. Muchas veces nuestro trono al cual vamos es quizás la televisión, cantidades de cosas que no aprovechan. Esther sabía, y los judíos sabían, que la única oportunidad de que la situación cambiara era que alguien fuese al trono. Usted y yo debemos estar plenamente conscientes de que hay cosas en nuestra vida que no cambiarán si no vamos al trono. Pero tenemos que dejar esa tranquilidad ahí en el palacio. ¿Y qué es en el palacio? Bueno, en el palacio Esther tenía toda la comida que quería. En el palacio Esther tal vez se sentía segura. En el palacio a Esther no le faltaba nada, a la reina Esther no le faltaba nada. Pero ¿sabe cuándo pensó en que tenía que ir al trono? Cuando las cosas se pusieron difíciles. Y cuando le dice Mardoqueo, también tu vida está en peligro. Le decía que hay cantidades de cosas que tal vez comienzan a fraguarse alrededor de nuestra vida. Cosas que tal vez nosotros ignoramos. Planes destructivos que nosotros ignoramos. Porque el enemigo no se queda quieto. Y siempre está pensando, siempre está planeando algo contra los hijos de Dios. Tal vez hay situaciones contrarias en nuestra vida que estamos atravesando y que estamos llevando. Afecciones tal vez en nuestro cuerpo, afecciones en nuestras finanzas, afecciones en nuestras relaciones familiares tal vez, necesidades profundas que no han sido suplidas, problemas terribles, amados hermanos, enfermedad, adversidad, angustia, tristeza, soledad, depresión en algunos casos. Pero hermanos, muchas veces ni estas cosas nos motivan a ir al trono. Esther dijo: yo tengo que ir al trono. Los judíos tenían una sola oportunidad y era que alguien entrara al trono. De que alguien se acercara al trono y pudiese esa persona hallar gracia delante del rey. Esther le manda a decir a Mardoqueo: mira, tú lo sabes, Mardoqueo, que la persona que entre, que se acerque al rey, que entre al trono sin ser invitado, solo una sentencia hay, y es que tiene que morir. Pero cuando Esther comprende que su única oportunidad y la única oportunidad de su pueblo está en ir al trono, escuche lo que ella le manda a decir a su primo. Esther capítulo 4 verso 15 dice: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Dice el verso 16: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, dice ella, por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y mire lo que dice: cuando cumpla esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, dice ella, que perezca. Cuando Esther entiende que su única oportunidad está en el trono, que la única oportunidad de su pueblo está en ir al trono, ella dice: empeño la vida en esto, pero tengo que ir al trono. No me importa si muero, pero tengo que llegar al trono. Que mi vida está en peligro, no me importa, pero tengo que llegar al trono, porque es mi única oportunidad. ¿Sabe qué está pasando en nuestra vida? Que hay muy poco de la entrega de nosotros. Que sabemos que nuestras respuestas están ahí en el trono de la gracia. Que nuestras respuestas están ahí en la presencia del Señor. Pero no estamos dispuestos a arriesgar nada por ir al trono. La reina Esther se estaba arriesgando la vida. Por eso ella dice: si muero, que muera, no me importa, pero tengo que llegar al trono. No estamos dispuestos a sacrificar nada. Queremos seguir nuestra vida común y corriente, normal, hermanos, comiendo todo lo que podemos comer, no pensamos en ayunar, viendo toda la televisión que podemos ver, todo el Facebook que podemos ver, todo el WhatsApp que podemos ver, todo el Netflix que podemos ver, todas esas cosas que podemos ver, todo lo que podemos ver, pero no estamos dispuestos a ir al trono. Amén. Alábale que Él vive, ¿no? Y no vamos a cobrar las propagandas, ¿no?
Pero no estamos dispuestos a ir al trono. No estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar minutos de nuestra vida. No estamos dispuestos, amados. Pero ¿sabe qué dijo Esther? Me juego la vida, no me importa, pero tengo que llegar al trono, porque ahí está la solución. Porque ahí está nuestra única oportunidad, hermanos. Eso está ocurriendo con nuestras vidas. Estamos siendo demasiado complacientes. Queremos una vida cómoda, la vida del palacio, hermano. Mientras estamos bien no hay problema. Mientras no falta la comida no hay problema. Mientras la relación con la esposa está bien no hay problema. Mientras todo marcha bien no hay problema, sí, claro. Pero solo pensamos en ir al trono cuando algo terrible se está gestando. Esther dijo: yo me juego la vida, no me importa, pero yo tengo que llegar al trono. Cuando miramos lo difícil que era, cuando miramos que para algunas personas la única oportunidad de cambiar su vida era llegar al trono, podemos valorar la invitación que nos hace Dios para llegar allí. Y nos dice: acercaos, acercaos, acérquense pues confiadamente. ¿Qué pasó? Usted preguntará, porque es una historia emocionante. Esta mujer se está jugando la vida por llegar al trono. Capítulo 5, verso 1 del libro de Esther dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Note que Esther se colocó su vestido real. Esther no fue vestida de cualquier manera, fue vestida para la ocasión, para entrar en el aposento, para entrar donde estaba el trono del rey. Y dice: y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Allí estaba el rey en su trono, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, escuche esto, ella obtuvo ¿qué? Obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Amén. Eso hizo Esther, amados hermanos. Se jugó la vida, pero llegó al trono. Y lo que ocurre es que Esther haya gracia. Estamos hablando de un trono de gracia. Esther pudo morir, pero ¿sabe qué lo salvó? ¿Sabe qué salvó a Esther? La gracia del rey. Por eso Dios nos dice: yo te invito, acércate al trono de gracia. No es a cualquier trono. Te estoy invitando al trono de la gracia. Te estoy diciendo que te acerques al trono de la gracia. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del trono de la gracia? ¿Cuáles son las características de ese trono al cual Dios nos está invitando? Mira, Isaías dice, aquí anoté la cita, Isaías capítulo 66, verso 1, dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, Dios se sienta en el cielo y coloca los pies en la tierra. Así de majestuoso es el trono de Dios. No hay trono más sublime, no hay trono más excelso que el trono de Dios. Y es allá donde Dios nos está invitando. Es un trono lleno de gloria, es un trono lleno de poder, es un trono lleno de majestad, hermano. Es el mayor trono que puede existir. Además es un trono estable, es un trono inconmovible, como lo declara la Biblia. Los reyes, ellos reinaban por un tiempo y luego morían. Y muchos de ellos eran derrocados, su trono era derribado. Pero el trono de Dios es un trono inconmovible. Es un trono que jamás pasa. Es un trono que nadie lo puede mover y es un trono que nadie lo puede quitar. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es decir, que usted no puede decir: bueno, yo venía al trono, pero resulta que ya no está aquí el trono. Ni es el mismo rey, no sé qué pasó aquí. No, es un trono inconmovible. Así de majestuoso es el trono, lleno de gloria, de poder y de majestad. ¿Sabe qué dice Lamentaciones en el capítulo 5, verso 19? Dice Jeremías en el libro de Lamentaciones con respecto a Dios, que Él permanece para siempre y que su trono es de generación en generación. Es un trono que no termina, es un trono para siempre, es un trono estable. Y allí nos está invitando Dios a que nos acerquemos a ese trono.
En ese trono hay todo el poder, la gloria y la majestad. Toda la gloria, el poder y la majestad está ahí en ese trono. Y si hablamos del que se sienta en el trono, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 15, verso 17, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, y también Apocalipsis 17, verso 14, nos dice que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor de Señores. Es decir, que el Señor, el Rey, gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Es decir, que en el cielo y en la tierra se hace lo que se dice en el trono de la gracia. Qué maravilloso es eso. La primera carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 17 dice que Dios es Rey eterno, que Él es inmortal y que Él es invisible. Mire, ese es el Rey que se sienta en el trono. No es cualquier rey el que está sentado en el trono. Y no es cualquier trono el que está allá en el cielo. Al cual Dios nos está invitando, no es cualquier trono. Así que nosotros comprendemos que el que se sienta en el trono es un ser santo que no miente. Es un ser santo que cumple sus promesas. Es aquel que tiene todo el poder para cumplir lo que ha prometido. Es aquel que tiene todo el poder para ayudarnos en nuestras circunstancias. Amén. No hay rey en la tierra que se le pueda comparar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hay. Él es Rey de justicia y de majestad. Y hablábamos de cómo todos los reyes de la tierra son imperfectos. Cuando hablamos de reyes, el rey más recordado es David. Y es ese rey y aquella persona que era conforme a su corazón. Pero note que David era un rey que también tenía sus fallas. David fue rey, pero David muchas veces actuó en hipocresía. Recuerde que cuando le hablan de aquel hombre que tenía una sola ovejita y le había llegado un invitado, pero resulta que había otro que tenía muchas ovejas y había tomado la ovejita de aquel que tenía solo una. David se indignó y dijo: ese hombre debe morir. Pero resulta que ese hombre era él. Y era rey, era el mejor rey, pero fue un rey que actuó en hipocresía. El único rey santo que no falla, que no miente, que siempre querrá lo mejor para nosotros, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos le alaban? Mira, hay tanta gente que está agarrado de la izquierda, de la derecha, del progresismo, de aquí y de allá, porque creen que ahí va a venir su ayuda. Mire, todos ellos fallan. Todos ellos son limitados. El único santo, el único que no miente, el único que verdaderamente quiere lo mejor para tu vida, es aquel que está sentado en el trono de la gracia. Es el único. Déjate de pelear por política. Todos son iguales. Bueno, es decir, unos son más malos, los otros son un poco menos malos, pero ninguno. Salomón, que fue el hombre más sabio sobre la tierra, recuerda que al terminar su reinado ya la gente estaba hastiada de él. Y le dijeron: por favor, quítanos esas cargas tan fuertes que nos has colocado. Y como no quiso su hijo hacerlo, el reino se dividió. Nabucodonosor, el rey que levantó a Babilonia, era un hombre soberbio. Y si vamos repasando la vida de los reyes, de cada uno de los reyes, todos eran imperfectos, pero el único rey perfecto, santo, es aquel que se sienta en el trono de la gracia. Amén. Alábale que Él vive. Es el único. Amén. Quiero recordarle que no cualquiera podía entrar al trono, necesitaba una audiencia. Y quiero decirle que esa audiencia podía cambiar la vida de esa persona. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios te dice: acércate al trono más sublime que existe, al trono donde hay todo el poder para cambiar tu vida, para cambiar todas tus circunstancias. Pero te dice: acércate. ¿Y sabes por qué te dice acércate? Porque es que alguien ya conquistó para ti una audiencia permanente con el Rey. ¿Y sabes quién lo hizo? Lo hizo Jesús.
Porque para entrar delante del rey, eso podía costarte la vida, pero ya hubo alguien que le costó la vida, y fue a Jesús. Y a Él le costó la vida para que tú y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Vamos, ¿cuántos alaban lo que hizo Jesús en la cruz? Gracias, Dios. Gracias, Señor. A Esther no le costó la vida ir delante del trono del rey, pero a Jesús sí le costó la vida. De tal manera que ese camino por el cual nosotros vamos está impregnado con su sangre, totalmente. Y es necesario que nosotros valoremos cuando Dios nos dice acércate al trono. Nosotros los cristianos somos muy flojos para orar, y no comprendemos toda la bendición que hay allí en el trono, y no comprendemos lo que le costó a aquel que dio su vida por nosotros. Y muchas veces tenemos la oración o la búsqueda de Dios como la última opción. Quiero decirte que Jesús, el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que traspasó los cielos. Quiero que, por favor, dejarte esta cita en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Recuerda, por la sangre de Jesús tenemos esa plena libertad para entrar en el lugar santísimo, allí mismo a su trono, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Y dice, acerquémonos pues, nuevamente habla de acercarnos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y externamente lavados los cuerpos con agua pura. No podemos acercarnos al trono de cualquier manera. Hablábamos esta mañana que bueno, tal vez sería yo el primero, o no sé si tal vez usted el primero, que le dicen que va a una audiencia con el rey y va a ir sin bañarse. No, yo no creo eso. Usted dice, yo tengo que ponerme lo mejor porque voy para donde el rey. Es más, usted le dice que va aquí para donde el alcalde, y usted quiere ir con lo mejor que tiene. Amén. Usted no quiere ir hediondo, no, porque usted sabe que va a encontrarse con un dignatario. Igualmente, hermanos, aunque hay un camino abierto para nosotros, nosotros no podemos ir de cualquier manera. Y una de las cosas de las cuales nos habla que nosotros debemos ir es con una conciencia libre. Amén. Libres de una mala conciencia. Hermanos, acercarnos a Dios con total sinceridad. Ese es uno de nuestros problemas, hermanos, que aunque sabemos que Dios todo lo sabe de nosotros, queremos ocultar cosas. Y es por eso que muchas veces, hermanos, no pasamos de la puerta del trono. Recuerden que estamos delante de un rey que lo sabe todo. Un rey que conoce todas nuestras miserias, todas nuestras miserias. Dios conoce nuestra conducta, lo que hay dentro de nosotros, lo que nadie más sabe, Dios lo conoce. Amén. Y es por eso que Él nos dice que debemos presentarnos a Él libres de una mala conciencia. También nos dice con un corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Porque hay gente que quiere ir al trono pero no cree. Ir al trono es un ejercicio de fe, porque debemos creer que aquel que está en el trono puede conceder a nosotros lo que tanto necesitamos. Que si Él te está diciendo y me está diciendo a mí que me acerque al trono y que allí voy a hallar misericordia, es porque realmente hay misericordia para mí. Que voy a hallar gracias porque realmente hay gracia para mí. Amén. La reina Esther tuvo que creerlo. La reina Esther tuvo que creer que había una posibilidad de gracia ahí en el trono. Ella lo creyó. Ella sabía que tenía una sola posibilidad, y era que el rey extendiera su cetro de gracia sobre su vida. Y ella fue y halló gracia. Nuestro ejercicio de ir al trono a través de la oración, de la búsqueda de Dios, es un ejercicio de fe. No podemos ir sin fe, porque sin fe es imposible agradarle. Imagínese que usted llegue ahí al trono y le diga, bueno, aquí donde el alcalde, bueno, alcalde, yo vengo aquí, pero yo creo que usted realmente no va a hacer nada. ¿Y qué le va a decir el alcalde? Bueno, si usted cree que yo no voy a hacer nada por usted, bueno, ahí está la puerta, váyase.
Pero muchas veces es nuestra actitud cuando vamos al trono o queremos ir al trono. No creemos realmente que Dios puede hacer algo por nuestra vida. Creemos que nuestra situación es tan compleja, que nuestra situación es tan difícil, que no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros. Y de pronto decimos, voy a ir al trono. Pero no es así. Dios dice, tienes que llegar con plena certidumbre que da la fe. Tienes que creerme. Debemos tener la misma fe que tenía aquella mujer con un flujo de sangre de 12 años que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Amén. Y fue lo que hizo. Y así lo hizo y así ocurrió en su vida. Debemos tener la misma certidumbre de fe que tenía aquel centurión con su criado enfermo, que le dijo a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así ocurrió. Amén. Debemos tener la misma certidumbre de fe que tenía aquella mujer cananea, que sabía que aunque Jesús le decía que no, que aunque Jesús parecía que la menospreciaba, que la despreciaba y le decía, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ella tenía la seguridad de que había una posibilidad de gracia con las migajas que caían debajo de la mesa de sus amos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Estamos siendo llamados a un trono de gracia, a un maravilloso trono de gracia. Y mire, hay algo importante y es que Dios nos dice, acércate confiadamente. Y cuando nos dice, acércate confiadamente, te está diciendo, no tengas temor. Te está diciendo, no tengas temor por la forma como vas a decir o cómo vas a hablar. Porque muchas veces nosotros queremos llegar al trono de Dios con la oración correcta, con la oración perfecta, cuando realmente lo que Dios quiere es que lleguemos con la oración más sincera de nuestro corazón. Amén. Y hablamos de que Dios puede interpretar tus palabras por sencillas que sean. Que tenemos que presentarnos a Dios con nuestra oración más sincera, con la oración del que solamente tiene unas pocas palabras para expresarse, pero que sabe que aquel que está en el trono podrá interpretar ampliamente lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos impresionar al rey que está en el trono, porque Él sabe verdaderamente lo que necesitamos. Amén. Necesitamos acercarnos con confianza, nos dice Dios. Puedes venir a mí con confianza. Tienes que confiar en mi palabra y en mis promesas, dice Dios. Acércate confiadamente. El temor no existe en el trono de la gracia. Ahora hablemos qué es el trono de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es ese don inmerecido. Así lo define la teología en cuanto a la gracia. Es aquello que no merezco. Es aquel bien que no merezco. Eso es la gracia. De tal manera que cuando Dios está diciendo ven a un trono de gracia, nos está diciendo que allí hay algo que podemos llegar y alcanzar, algo que tú y yo no merecemos. Amén. Porque muchas veces, perdóneme, pero no se nos ha quitado la costumbre religiosa que teníamos, que creemos merecer algo, que creemos hacer méritos delante de Dios para merecer algo. No. En el trono de gracia tú puedes pedir y puedes hallar más de lo que tú crees que mereces. Porque nosotros debemos comprender que lo único que realmente merecemos delante de Dios es condenación. Pero por la gracia de Dios, por su gracia, nosotros podemos obtener bendición más allá de lo que imaginamos y más allá de lo que entendemos. Cuando Dios te está diciendo acércate al trono de gracia, te está diciendo hay una bondad ilimitada para ti. Hay un poder ilimitado a tu favor. Puedes pedir y puedes hallar más de lo que tú crees que mereces. Amén. Eso es un trono de gracia. Porque lo que nosotros pedimos delante de Dios es limitado. Y muchas veces, como le digo, limitado a lo que creemos merecer.
Si nos portamos bien esta semana, si leímos la Biblia esta semana, si le hicimos bien a alguien esta semana, creemos merecer algo y de acuerdo a eso pedimos. No, el trono de gracia, hermano, allí puedes alcanzar lo que tú no mereces. Amén. Porque no es porque tú lo merezcas, no es porque tú lo merezcas, no, es por gracia. Es que alguien está dispuesto a regalarte algo. Es que alguien te dice, llega, te abre una bodega con los tesoros más grandes y te dice, toma lo que quieras. Usted dirá, ¿yo? ¿Y por qué? Toma lo que quieras. ¿Y qué fue lo bueno que hice para que usted me diga esto? No hiciste nada bueno, simplemente es mi gracia la que está actuando. Toma lo que quieras y vete. Toma lo que quieras. Lo que quieras, sí, lo que quieras. Eso es gracia. Y vete a tu casa con todo lo que quieras. Si te quieres llevar la bodega entera, llévatela. Eso es gracia. Y tal vez alguien dirá, bueno, yo lo que merezco es este poquito. Y esto es lo que me llevo. No. Tenemos nuestra mente, tiene que abrirse a lo que es la gracia. Nuestra mente muchas veces está limitada por creer que merecemos o no merecemos algo. Este es un trono de gracia. Los límites no existen en el corazón de Dios. Amén. Existen en el corazón nuestro, pero no en el corazón de Dios. Amén. Alábale que Él vive. A Dios sea la gloria. Les recuerdo algo que recordaba esta mañana. Mire, cuando los reyes concedían algo, ellos no estaban pensando en dar escasamente. Los reyes se placían de querer cambiarle la vida a alguien. Que si usted iba delante del rey y le hacía una petición, el orgullo del rey era poder cambiarte la vida, no que tu vida siguiera igual. El orgullo del rey era solucionarte ese problema, suplir esa necesidad y suplirla abundantemente, más de lo que tú imaginabas y más de lo que tú esperabas. Esa era la situación y en eso se placían los reyes. Perdón. Algunos reyes, si usted lo leerá en la Biblia, le decían a sus invitados, pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te concedo. ¿Por qué? Porque el rey quería hacer algo determinante en la vida de esa persona. Amén. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, Dios quiere hacer algo determinante, algo que nos cambie la vida realmente. Pero muchas veces nosotros nos limitamos ante un trono de gracia. Hay cosas que todavía creemos que Dios no puede hacer. Hay cosas que todavía creemos que Dios no nos puede dar. Hay cosas que creemos que todavía Dios no está interesado en hacer y actuar en nuestra vida. No, es un trono de gracia. Amados, recuerdan, es un trono de gracia. Eso significa que es un trono de gracia. No existen límites en la gracia del Señor. Amén. Los reyes se complacían en conceder cosas valiosas. Que si alguien le preguntaba a una persona, ¿y eso quién te lo dio?, pudiese decir, eso me lo dio el rey. Estuve delante del trono del rey y el rey me dio eso, por eso es tan valioso. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, amados hermanos. Es lo que Dios quiere hacer. Recuerde que su trono es un trono de gracia. Nuestra mente tiene que ser ampliada a lo que podemos hallar ahí en su trono. Amén. Los reyes querían conceder aquello que estaba lejos de que otro te lo pudiese conceder. Es decir, como rey te voy a conceder algo que nadie más te puede conceder. Amén. Y lo que está diciendo Dios a nuestras vidas hoy es, ahí en el trono, en ese trono de gracia, yo quiero concederte lo que nadie más te podrá conceder. Es lo que quiero hacer. Por eso es un trono de gracia. Recuerda que no es un trono de méritos, porque tú no mereces nada. Te estoy abriendo mi gracia. Te estoy abriendo mi gracia. Estoy abriendo mi gracia para ti. Pero nuestra mente tiene que aprender
y a conocer y vivir y movernos en la gracia del Señor. Ellos querían conceder como reyes algo que cambiara la vida de su invitado, del que llegaba a su trono. Mire, es de los reyes y era de los reyes sorprendernos con cosas que no imaginábamos. Esa es la característica de un trono de gracia. Esa es la característica de hallar gracia. Bueno, nosotros no concluimos la historia de Esther, pero bueno, los que quedamos con el compromiso de leer el libro de Esther, pero resulta que Esther halla gracia ahí delante del rey, y realmente esa sentencia que fue dictada para los judíos, allí se encuentra una solución, porque el decreto ya estaba dado. Pero Esther logra ahí en el trono de que los judíos puedan defenderse, porque antes no tenían ni siquiera derecho a defenderse de toda esa destrucción. ¿Y sabe qué pasó en medio de todo eso? Que aquella sentencia de destrucción fue cambiada en una sentencia de gracia y de bendición para ellos. Porque aquellos que querían quitarle la vida a los judíos y aquellos que querían quitarle su pertenencia a los judíos, terminaron ellos dándole y los judíos quedándose con aquello que realmente pensaban que iban a perder. Eso solo ocurre en el trono. Cuando alguien se atreve a ir al trono. Hermanos, queremos disfrutar de tantas cosas, pero no estamos dispuestos a ir al trono. Había una sentencia de muerte para todos los judíos, pero resulta que de allí, de toda esa sentencia de muerte y de todo ese proceso, lo que resulta es una fiesta para los judíos, una fiesta que ellos celebran hoy. Había una sentencia de muerte, de tristeza, de dolor, de llanto, de luto, pero todo terminó con una fiesta, porque alguien se atrevió a ir al trono. ¿Cuántos le alaban? Amén. Alguien se atrevió a ir al trono y hallar gracia allí. Y es lo que nos dice el Señor. Les decía esta mañana acerca de el gran predicador Charles Spurgeon. Él habló de este tema del trono de la gracia en su sermón. Aquí tengo la fecha. En su sermón del 9 de noviembre de 1871. No le estoy diciendo 1971, no, le estoy diciendo 1871. Es decir, hace muchos años. Y él hablaba de este tema del trono de la gracia. Y daba una anécdota que quiero contarles también a ustedes. Él hablaba acerca del emperador Alejandro el Grande. Y ustedes saben cómo se extendió su imperio. Un hombre que murió a muy temprana edad, pero que comenzó un imperio, ese imperio griego, y que pudo dominar también al imperio persa. Y ese hombre un día le dijo a uno de sus soldados la siguiente frase. Le dijo: pide lo que quieras. Le dijo Alejandro a su soldado. Le dieron tiempo al soldado para que hiciese su petición. Y cuando este soldado hizo su petición, aquel hombre que era el administrador de Alejandro se siente turbado, porque lo que pidió el soldado era tan grande, tan inmenso, que él se sintió turbado y dijo: tengo que ir a preguntarle a Alejandro si le puedo dar esto. El soldado no pidió como soldado. Y cuando el administrador va donde Alejandro y le dice: mira lo que pidió el soldado. ¿Y sabe qué le dijo Alejandro? Alejandro le dijo: concédele lo que te pide, porque es que él sí sabe cuán grande es Alejandro. Amén. Pero resulta que nosotros como cristianos no sabemos cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Rey, aquel que se sienta en el trono de gracia. No le niegues nada, dale todo lo que Él te pide, porque Él sabe que yo soy grande y se lo puedo conceder, dijo Alejandro. Pero hermano, más grande que Alejandro es nuestro Dios. Amén. Alejandro murió como a los 32 años, de una manera extraña. No dejó ni siquiera sucesores en su trono. Su trono realmente cayó. Pero sabe, el que se sienta en el trono, hermano, tiene todo poder y toda autoridad. Los cristianos tenemos que aprender y tenemos que reconocer cuán grande es nuestro Dios. No hay más grande que Él. No hay más grande que Él. No hay más grande que Él.
Amén. No hay más grande. Mire, esa realeza se manifestó en Jesús. Esa realeza se manifestó en Jesús muchas veces. Recuerde la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo sabe que Jesús va pasando. Y el ciego Bartimeo sabía que Jesús, ir delante de la presencia de Jesús era su única oportunidad. Llegar ahí delante de su presencia era la única oportunidad que él tenía. Y Bartimeo comienza a gritar frenéticamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Note que apela a la realeza. ¿Sí se da cuenta? Está apelando a la realeza. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal fue su escándalo que Jesús dice: hey, algo está pasando. Y Jesús lo manda a llamar. Las personas a su alrededor le decían: levántate, te llama. Levántate, te llama. Y cuando Bartimeo llega delante de la presencia de Jesús, Jesús le hace una propuesta real y le dice: ¿qué quieres que te haga? Mire, se está manifestando toda la realeza del cielo a favor de un ciego desfavorecido. Toda la potencia del cielo, todo el poder del cielo a favor de un ciego que muchos describían como miserable. Y le está diciendo Dios, le está diciendo Jesús a Bartimeo, a ese hombre sin oportunidades, pero que ha llegado allí a su presencia, que ha llegado ahí al trono de su presencia, le dice: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo dice que recobre la vista. Por eso le digo, amados hermanos, que delante del trono y delante de su presencia Dios quiere hacer algo que te cambie la vida. Dios no quiere hacer algo para que nuestra vida siga igual, no, Él quiere cambiarnos la vida. Y Bartimeo, sabiendo que está delante de la presencia de Dios, delante del trono, él le dice que recobre la vista, es lo que quiero. ¿Y sabes qué ocurre? Que Jesús le concede lo que él pide. Esto que le concede Jesús, hermanos, no se lo pudo haber concedido ni David, ni Alejandro, ni Nabucodonosor, ni ningún rey sobre la tierra. Solo se lo podía conceder Dios, el Dios que está en el trono de gracia. Alábale que Él vive. Ese es nuestro Rey. Se manifestó la realeza del trono a favor de un hombre que no tenía oportunidades, pero que decidió avanzar y llegar delante de la presencia de Dios. Miren, el Señor en esta mañana nos está invitando a su trono de gracia. Nos está diciendo: acércate. Hay un poder ilimitado en el trono de gracia. Hay una bondad ilimitada en el trono de gracia. No es cualquier trono, es un trono de gracia. No hay imposibles allí en ese trono. No hay imposibles. Lo que tú crees que es imposible será posible. Hay poder en ese trono. En ese trono de gracia hay poder para crear lo que aún no existe, para abrir para ti las puertas que están cerradas. Hay poder en ese trono para hacer lo que tú crees que es imposible. Hay poder allí en el trono, hermano, para desatar lo que tú crees que nunca será desatado, para traer la libertad que mucha gente cree que no puede existir. Hay poder allí en el trono para destruir todo aquello que se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay poder en el trono para sanar. Hay poder en el trono para restaurar. Por lo tanto, en esta mañana, la invitación es que nos acerquemos al trono. A ese trono de gracia tú puedes pedir allí lo que crees que otros te negarían. Es un trono de gracia. Allí puedes pedir lo que en tu debilidad crees tú que no tienes posibilidades. Allí en ese trono de gracia, usted que me está viendo, me está escuchando,
Hay poder para darte más de lo que mereces, más de lo que imaginas y más de lo que puedes entender. Amén. Y dice que allí hay un oportuno socorro. Y cuando habla de oportuno, está hablando del kairos, del tiempo de Dios, del tiempo oportuno. Es decir, que Dios lo hará en el momento propicio para tu vida. Amén. Así es el trono de gracia. Vamos, alábale que Él vive. Allí en ese trono hay respuesta para nuestras situaciones de enfermedad, esas cosas que afligen nuestro cuerpo. Allí en ese trono de gracia hay una oportunidad para nosotros. En tu angustia laboral, eso que tanto te aflige en tu vida laboral, allí hay un trono de gracias. Y sabes, cuando llegues ahí al trono, acuérdate de pedir con generosidad, de pedir lo mejor, porque el que está en el trono no es alguien tacaño, y es alguien que quiere sorprenderte y darte más de lo que imaginas. Ahí está en ese trono nuestra oportunidad para una mejor vida laboral. En el trono será cambiada tu vida, mi vida. En ese trono hay poder para romper las ataduras que han estado manifestándose en nuestra vida. Allí en ese trono, cuando en el trono se declara y se decreta libertad, desde el trono es que se declara, se decreta libertad. Bueno, nosotros podemos declarar la palabra, pero decretos vienen del cielo. Y cuando se decreta en el cielo, hermanos, en la tierra se cumple. Y si en el cielo, desde el trono, hay un decreto real del trono de gracia, se declara y se decreta libertad, no hay otra cosa, porque esa libertad será una realidad. Desde el trono y en el trono de la gracia hay poder para romper con nuestras adicciones, porque muchas veces pensamos que esas cosas Dios no puede hacer nada. Pues sabes, nuestro Rey tiene todo el poder para romper con cualquier atadura y con cualquier adicción en nuestra vida. Allí en el trono de gracia será cambiada nuestra vida llena de temor.